destacar lo que se dijo con anterioridad. Yo creo que todos los concejales que estamos sentados en este recinto somos serios y responsables. No hay alguno que sea más serio o menos responsable, todos lo somos. Me parece que a veces, parafraseando alguna imagen y frase que vi alguna vez, que hay discursos intelectuales que intentan justificar, por ejemplo, cómo un elefante pende de un hilo, y todos sabemos que el elefante termina rompiendo el hilo. Acá hay dos pedidos de informe. Uno claramente que está a favor de la apertura del hogar municipal, y otro que claramente acepta que se cerró, que hace, que le pide explicaciones al Ejecutivo, pero lo hace en función, cuando uno escucha, de ver y mitigar cómo va a resolverse el cierre del hogar. Y esto no es ningún tipo de prejuicio. Hoy yo no participé con un grupo de concejales de la oposición de la Comisión de Interpretación y Reglamento, donde se nos dijo que ahí se iba a construir un campo de deportes. ¿Es todo un prejuicio? ¿Es un prejuicio pensar que ese campo, que ese hogar, que se cerró en el mes de diciembre sin mayores explicaciones para los padres, que se enteraron de un día para otro, pueda ser tranquilamente parte de la puesta de valor en el puerto porque está dentro de las 7 hectáreas que figuran en el acuerdo firmado por la gobernadora Vidal y el intendente municipal? ¿Por qué tantas idas y vueltas entre los funcionarios municipales y los padres, donde también tengo entendido que intervino el señor obispo de San Isidro en alguna de esas reuniones, y a donde los padres, algunos de esos funcionarios le decían cara a cara que el hogar se cerraba? Y acá estamos con un pedido de informe por parte del oficialismo que quiere decirnos que en realidad no se cierra, lo que se trata de hacer es una reestructuración porque ya no es un hogar, sino de modificar la situación psicopedagógica. Insisto, a veces los discursos intelectuales y con cierto grado de profundidad, más que esclarecer, confunden. Acá las cosas claritas. Hay un informe que está a favor de la apertura y otro que está a favor del cierre y lo justifica. Quiero agregarle también, señor presidente, que también se dijo al principio, presentan proyectos hace 2 o 3 meses y no estuvieron ni en enero ni en febrero, se ve que nos juntaban la firma. Digo yo que como recién se enojaron con las palabras del concejal Gelay, todos nos tendríamos que sentir ofendidos porque de alguna manera se está diciendo que hay muchos concejales que nos tomamos vacaciones en enero y febrero y no cumplimos con otras funciones. Y eso está muy lejos de la realidad, porque como dije con anterioridad en mi primera intervención, la vida parlamentaria no es como muchos ven acá estática, es sumamente dinámica y se modifica constantemente. Y el reglamento de este Consejo Deliberante lo ofrece de esa manera. O no nos hemos reunido en comisión en el mes de febrero por casos como el de Tribilín, o no nos hemos reunido en meses donde no sesionábamos por casos como el de Bosque Alegre. Vaya si tenemos experiencia en temas problemáticos en San Isidro. Prejuicio pensar que, como se le dijo en algunas versiones a los padres, probablemente ese predio en donde funcionaba el hogar iba a ser cedido a un club náutico de la zona o a instituciones privadas. ¿Por qué prejuicios? ¿No se vendió por 15 y 16 millones el predio de Tales y Panamericana, donde funcionó durante muchos años un centro clandestino de detenciones que figura en los juicios de lesa humanidad, y hoy tenemos unas hermosas, lujosas y millonarias complejos de oficina? ¿No se intentó en este Consejo Deliberante cederle por 20 años un bosque natural, el Bosque Alegre, a una institución privada? No estamos discutiendo ante la justicia todavía si en el, entre comillas,
pedido del Jockey Club al municipio de perfiles urbanos para ver qué tipo de situación se puede generar en ese lugar, va a ir hacia adelante o no. No venimos denunciando desde la oposición, hemos impedido, cuando también se nos acusó de no dar quórum, lo que no se dijo lo que planteó la oposición en diciembre del año pasado sirvió por lo menos para una modificación al Código de Ordenamiento Urbano que permitía la comercialización sobre la calle Adler en Villa Adelina, generando un proceso de valor sobre la calle Adler, pero no solucionando el problema, la problemática político, social y económica de los barrios más humildes que están a 2 cuadras de ese sector. No ha planteado esta posición en infinidad de veces ante el intendente por qué proliferan y se promueven negocios inmobiliarios, por qué se amplía la densidad urbana en el distrito que genera cada vez mayores complicaciones en las inundaciones de este distrito, mientras el señor intendente sigue diciendo que San Isidro no se inunda. No alcanzan con todos estos argumentos saber que en ningún momento del decreto firmado entre la gobernadora Vidal y el intendente Pose del puerto, en ningún momento, que ya lo vamos a discutir con posterioridad, y lo reitero en esta sesión porque, nuevamente digo, el hogar infantil se encuentra dentro de esas 7 hectáreas, dice que está prohibido ceder, conceder o concesionar a privados. A eso le llaman prejuicio. ¿Saben por qué también presentamos un pedido de informe? Mire, señor presidente, ¿sabe qué tengo acá? Acá tengo la medida de no innovar del juez, que dice en uno de esos párrafos: previo a resolver con relación a la medida cautelar peticionada, líbrense oficios al Departamento Ejecutivo y al Consejo Deliberante de San Isidro, al que se le adjuntará copia de la demanda y de la documentación, y se le requerirá información sobre la situación del hogar municipal infantil. Y con este pedido de informe no estamos más que haciendo que cumplir con la demanda de la justicia. Si quiere, se lo alcanzo a presidencia con posterioridad. Sí, es embargo que no hemos sido notificados todavía. Entonces, creo yo, sin citar a ningún filósofo o cientista político, como a veces se me acusa, injustamente, creo yo que los discursos grandilocuentes, intelectualoides, académicos, pseudopolíticos, se caen ante la realidad. El general Perón decía que la única verdad es la realidad. Y la realidad que en otros tiempos concejales que estaban sentados, que están sentados en este Consejo Deliberante, defendían esos ideales y ahora defienden otros. Y como la única verdad es la realidad es esta. Hay un pedido de informe de los 12 concejales de la oposición, exhaustivo, amplio, para que el intendente informe a este Consejo Deliberante sobre lo que también establece la justicia, que está a favor de la reapertura de ese hogar municipal infantil. Y hay, por eso este concejal pidió al principio que se leyeran los dos, no porque es un estúpido, no porque es un concejal que no estudia y que no es responsable. Y hay un pedido de informe que no solamente justifica el cierre, sino que entre frases, digamos, difíciles de interpretar, busca la mejor manera de poder justificar el cierre y encontrar una manera distinta de salir de este problema. Explíquenle a los vecinos cuál es la verdad, que el hogar se cierra. Nada más, señor presidente.
Hermoso, Fabián. Ahora, antes de pasar a la votación, vamos a